Hola, ¿cómo están? Nuevamente nos vemos a través de esta herramienta. Vamos a seguir con el tema de funciones. Para las clases de hoy y mañana van a tener que hacer la actividad uno del módulo, pero debido a la cantidad de temas que vamos a trabajar, vamos a dividir el video en dos partes. Uno, que es lo que van a utilizar para poder desarrollar la primera parte de la actividad del día de hoy, y mañana les enviaría el video explicativo para que puedan hacer la segunda parte. Entonces, de igual manera que la clase pasada, les voy a compartir la pantalla para explicarles cómo funciona. Entonces, vamos a hablar de dominio y rango de funciones. Entonces, aquí estábamos hablando de lo que era una función, características de las funciones, vimos definiciones, empezamos a graficar algunas funciones para recordar cómo era que lo hacíamos, y ahora vamos a hablar de dominio y rango de la función. Entonces, simplemente para retomar, es recordar que una función es una relación entre dos conjuntos, en la cual a cada elemento del conjunto X le corresponde un único elemento del conjunto Y. Entonces, recuerden que las características para que sea función es que a cada elemento del conjunto X, que ya sabemos que llamamos dominio, le va a corresponder un único elemento del conjunto Y. Quiere decir que para cada elemento del conjunto X, solamente salía una fichita según las explicaciones de la clase pasada, o si no, no puede ser considerada función. Hablábamos que una relación es un subconjunto del plano cartesiano, entonces no olvidar esas definiciones. Entonces empecemos. Dominio y rango de funciones lineales inicialmente. Entonces, para recordar que entre las funciones que hemos visto hay funciones lineales, cuadráticas, cúbicas, hay funciones radicales, hay funciones racionales. Las racionales empezamos a graficarlas la semana pasada. Les doy 4 ejemplos de funciones lineales. Entonces, solamente para que lo recuerden, en las lineales el mayor exponente de la x es 1. Entonces, como se dan cuenta, las 4 funciones que están, por ejemplo, ahí, el mayor exponente es 1. Eh, Aún en la última, ¿no? En la última, eh, lo único que cambia con las anteriores es que la expresión es un número racional negativo. También recordemos que las funciones lineales, eh, el valor que no tiene la letra nos indica el punto de corte con el eje Y. Y si esto es positivo o negativo, me indica que esta línea va hacia arriba y esta se inclina hacia abajo, la pendiente negativa. Ojo, les quiero poner esos 2 ejemplos para diferenciarlos de las anteriores. Aunque el exponente de la x es 1, esas dos funciones no son lineales. Primero, porque el hecho de que esté la variable en una raíz, esa función ya no es lineal, sino es una función radical. Y en esta, aunque el exponente de la variable es 1, como está en el denominador, eh, lo vuelve una función racional. Entonces, cuidado porque se pueden llegar a confundir con ese tipo de funciones. Entonces, ¿cómo calculamos el dominio y el rango? Entonces, sabemos que el dominio son los elementos del conjunto X, o sea, los elementos que yo tomo del conjunto X. Y el rango, las imágenes, las variables dependientes, son los valores que tomo en el conjunto Y. Entonces, empecemos con el primer ejemplo, 2x menos 1. Sabemos que es una función lineal. Para graficar la función lineal ya sabemos que asignamos valores a la variable independiente, y nos da un resultado que sería el componente Y. Si ustedes se dan cuenta, bueno, primero es positivo, por eso tiene esa forma. El punto de corte es menos 1, como se dan cuenta, el punto de corte es menos 1 en Y. Y yo puedo tomar cualquier valor de X. Acuérdense que X son los elementos que pertenecen al dominio. En esta función puedo tomar cualquier valor, desde el más pequeño, menos 100, menos 150, hasta el más grande, 1000. Y cada uno de esos elementos va a tener una imagen en el plano. Entonces, decimos que el dominio son desde infinito negativo hasta infinito positivo, porque puedo tomar cualquier elemento que esté allí, perteneciente a los reales, por supuesto. Y el rango igual. Como se dan cuenta, esta gráfica viene desde menos infinito y va hasta infinito positivo. De igual manera en esta función lineal. Es negativo, entonces por eso la pendiente es negativa.
el punto de corte con el eje Y es 5, y también puedo tomar cualquier valor de la X, desde el infinito más pequeño, desde el negativo más pequeño hasta el positivo más grande. Entonces, por eso decimos que el dominio de esta función son todos los números desde infinito negativo hasta infinito positivo. Puedo tomar cualquier número que esté en ese intervalo. Y el rango, los valores de Y, también son todos desde infinito negativo hasta infinito positivo, porque en la variable Y, en el eje Y, ustedes se dan cuenta, puede tomar cualquier valor, desde infinito negativo hasta infinito positivo. Entonces, resumiendo lo que hemos visto, y podría darles muchos ejemplos más de funciones lineales. En las funciones lineales, el dominio van a ser siempre el conjunto de todos los reales, que va desde infinito negativo hasta infinito positivo, y el rango, igual, van a ser los números desde infinito negativo hasta infinito positivo, en las lineales. Ahora vamos a ver qué pasa en las cuadráticas. Las cuadráticas recordamos que son de este tipo, donde el mayor exponente de la x es 2, y hay 4 ejemplos de esos. También recordemos que la gráfica de esta función se llama parábola, y las parábolas abren hacia arriba o abren hacia abajo. ¿De qué depende eso? Del signo que esté con el coeficiente, que esté con la variable al cuadrado. Entonces, este es positivo, abre hacia arriba; este es positivo, abre hacia arriba. Como los dos últimos son negativos, la parábola va a abrir hacia abajo. Entonces, recuerden eso para al momento de estudiar cómo sacar el dominio y el rango. Iniciemos con la primera, 2x al cuadrado. Como se dan cuenta, la gráfica abre hacia arriba. Y algo muy importante que tienen que recordar en las funciones cuadráticas es que el punto más bajo o más alto, dependiendo hacia dónde abra la parábola, es el vértice. Entonces, en este caso, que empezamos con uno bien característico, vamos a decir que el dominio, de los valores que yo puedo tomar y reemplazar aquí en la x, pueden ser cualquier número que venga desde infinito positivo hasta infinito positivo. Aquí puedo poner cualquier número. En la gráfica pues solamente se ve desde menos 3 hasta 3, pero si yo voy desde un infinito, desde un negativo más pequeño, tendrá una imagen en Y, igual pasaría en X. Puedo tomar una X más grande y tendría imagen en la gráfica en el eje Y. Pero a diferencia de las lineales, que vienen desde infinito positivo hasta infinito positivo, el rango en esta gráfica no es así. Como ustedes se dan cuenta en esta gráfica, en ningún momento la gráfica está en la parte negativa de Y. Entonces decimos que el rango de esta función va desde 0, porque el 0 lo puede tomar. Si aquí ponemos el 0 en X, el resultado sería 0 en Y, o sea que el 0 lo puedo tomar, y voy hasta infinito positivo. Aquí en ningún momento el rango toma valores negativos. Por eso no va desde infinito negativo, sino va desde el 0 hasta infinito positivo, porque son los valores que en la gráfica me permite observar en dónde está. Vamos a ver si con otro ejemplo logramos interiorizar lo que acabo de decir. Lo mismo, es una cuadrática, como este es positivo, abre hacia arriba la parábola. El dominio son todos los reales, porque aquí en las variables independientes puedo ponerle cualquier valor, o sea, cualquier número que ponga aquí no me va a generar dificultades. Pero entonces, ¿qué pasa con el rango de esta función? Entonces, ¿de dónde hasta dónde va? Lo primero que hay que recordar es que el menos 15 no es el punto más bajo, sino es el punto por donde cruza el eje Y. Entonces el vértice no está en 15Y. ¿Cómo hacemos? Recordemos que para hallar el vértice, lo que primero hacemos es menos b sobre 2a, recordando que aquí está a, en el segundo término está b, y el que no tiene letra es c. Al reemplazar, por ejemplo, aquí en esta función, nos da que menos b sobre 2a da menos 1, y al momento de reemplazar menos 1 de la función, nos dice que menos 1 en x iría hasta menos 16 en y. Quiere decir que ese punto es el vértice. La unión de menos 1 con menos 16 es el punto que me da el vértice. Ustedes se dan cuenta, en la gráfica efectivamente viene hasta menos 16,
cuando x vale menos 1. Entonces, el vértice, que recordamos es el punto más bajo o más alto de una parábola, en este caso me está diciendo que el vértice en el punto menos 1 vale menos 16. Quiere decir que ese es el punto más bajo. Y como abre hacia arriba, los valores que va a tomar esta función en y son desde menos 16, que es el punto más bajo, repito, hasta infinito positivo. Por lo tanto, aunque el dominio son todos los números que yo pueda tener, desde infinito negativo hasta infinito positivo, el rango no. El rango será los números desde menos 16 hacia infinito positivo, porque la gráfica abre hacia arriba. Ahora, si les quería poner un ejemplo, cuando la parábola abre hacia abajo, para que se den cuenta que se debe hacer de la misma manera. Entonces, sé que abre hacia abajo porque este es negativo, sé que el punto de corte con y es más 16, nuevamente más 16 no es el punto más alto de la gráfica, entonces ya sé que para hallar el vértice es menos b sobre 2a, y después de reemplazarlo en la función, me da que el vértice es el punto 1,18. O sea que la gráfica, el punto más alto es 18, y desde ahí empieza a bajar los valores de y. Por lo tanto, como esta parábola abre hacia abajo, los valores van desde infinito negativo hasta 18, porque va desde 18 hasta infinito negativo. Entonces, cada vez que tengan que hacer, que calcular el dominio y el rango de una función cuadrática, lo que van a tener que hacer es, por supuesto, entender si abre hacia arriba o hacia abajo, determinar el vértice para saber cuál es el punto más alto o más bajo de la parábola, y de ahí determinamos si abre hacia arriba, iría hasta infinito positivo, y si abre hacia abajo, iría de infinito negativo hasta el punto más alto de la función. Entonces, cada vez que hagan una función cuadrática, no olviden hacer eso. Ahora, vamos con funciones radicales. Las radicales es donde la variable está en una raíz. Hay tres ejemplos de ella. Vamos a hacer ejemplo de la primera y la última, porque la segunda se resuelve igual que la primera. Entonces, lo primero que tienen que recordar es que no existe la raíz cuadrada de un número negativo. No existen dos números multiplicados que, que me den un número negativo, ya que menos por menos va a dar más, y más por más pues me da positivo, no existe esa raíz. Entonces, al momento de intentar determinar cuál es el dominio o cuáles son los valores de x que va a tener esta función, debemos reconocer eso, recordarlo. Entonces, para que la raíz de esta función eh, tenga números, el aquí debe ser mayor que 0. No puede ser negativo, por lo que estábamos viendo. No existe la raíz de un número negativo. Entonces, debemos encontrar cuáles son los valores de x, qué números puede tomar x para que esto no me dé negativo. Entonces, recordamos lo que hicimos el periodo pasado. Entonces, ¿qué números puede tomar esta inecuación para que sea mayor que 0, o sea, no sea negativo? Ya sabemos que lo que está sumando pasa a restar, y lo que me está diciendo es que para que esta raíz no me dé negativo, debo tomar los números desde menos 5 hasta infinito positivo. X debe ser mayor que menos 5. Entonces, desde menos 5 hacia adelante que yo ponga acá, vamos a garantizar que, que esa raíz no me dé negativa. Entonces, a diferencia de las dos anteriores, de la lineal y de la cuadrática, que el dominio son todos los números reales, desde infinito negativo hasta infinito positivo, en las funciones racionales, radicales, perdón, el dominio cambia, porque x no puede tomar todos los valores que tomábamos en las anteriores. Ustedes se dan cuenta, aquí ya cambia el dominio, ya no va a estar desde infinito negativo hasta infinito positivo, sino que como en esta expresión no puedo tomar cualquier valor, porque algunos me pueden dar negativos, vamos a decir que el dominio puedo tomar los números desde menos 5 hasta infinito positivo. Entonces, cualquier número de aquí que yo reemplace en la x, que esté en este intervalo entre menos 5 e infinito positivo, me va a garantizar que esto me va a dar positivo, y pues puedo calcular la raíz cuadrada. Si ustedes ven la gráfica de esta
función algo de este tipo. Aquí, como en la cuadrática, hay casos en los cuales no toman lados negativos. Este es uno de ellos. Entonces, el rango van a ser los reales positivos o desde el 0 hasta infinito positivo. A medida que esto se hace más grande, esta curva irá más hacia arriba, por eso puede tomar valores muy grandes en el eje de la y. Entonces, dése cuenta que cuando la función es radical, eh, hay que tener mucho cuidado con el dominio porque hay valores que no puede tomar, y los valores que no puede tomar son aquellos que me hacen la raíz negativa. Ahora veamos este ejemplo. De la misma manera que el anterior, esto no me puede dar 0. Tiene que ser mayor que 0, no me puede dar, perdón, no me puede dar negativo. Entonces todos tienen que ser mayor que 0. Entonces volvemos a las inecuaciones cuadráticas que vimos el periodo pasado. ¿Cuáles son los valores que puedo tomar para que esto sea mayor que 0? Cuando es mayor que 0 estamos hablando que el resultado es positivo. Esto ya lo sabemos hacer, en este caso lo pudimos factorizar, pero recuerden que si no se puede factorizar pueden usar la fórmula cuadrática. Entonces, para que esto sea mayor que 0, eh, según lo que vimos el periodo pasado, entonces sabemos que menos 3, le cambiamos el signo a este que es menos 2, lo ponemos positivo. Todo lo que delante de menos 3 va a ser positivo y antes de menos 3 va a ser negativo, igual con el 2. Multiplicamos signos, menos por menos más por menos menos, y más por más. Habíamos visto que los extremos van a dar positivo y el de la mitad va a dar negativo, y como estamos buscando los mayores que ceros, pues los números que me sirven serán entre infinito negativo hasta menos 3 y desde 2 hasta infinito positivo. Quiere decir que el dominio de esta función, los números que yo puedo tomar para que esto no me dé negativo, o sea, me dé positivo, son los números que están entre infinito negativo hasta menos 3, perdón, aquí es menos 3, y desde 2 hasta infinito positivo. Entonces, dense cuenta que lo que vimos el periodo pasado lo estamos aplicando en este periodo, que es el calcular el dominio del rango de una función. Aquí de igual manera que en el anterior, los valores no son negativos, quiere decir que el rango está hecho. Entonces, antes de pasar a la última función que vamos a mirar cómo sacar el dominio y el rango, que son las funciones racionales, prefiero parar. Ya tenemos tres tipos de funciones, las cuales se explicó cómo calcular el dominio y el rango. En la actividad 1 del módulo hay varios ejercicios. El día de hoy hagan por favor los que tienen que ver con esas tres primeras funciones. Mañana les cargo el, el video de cómo hacer las otras funciones. Entonces, espero que sea claro. Yo estoy pendiente de sus inquietudes. Por favor, pregunten si tienen dificultades y nos vemos mañana en el otro video explicando cómo sacar el dominio y el rango de funciones racionales.